sagrado es para ti, águila florida, ven a mí, que el fuego sagrado es para ti. Ay, oh, ay, oh, ay, oh. Muy buenas tardes, escuchas que nos acompañan el día de hoy. Es un gusto saludarlos nuevamente en su emisión del día de hoy, en viernes, de su emisión Capacitación de Calidad en las Ciencias Forenses. El día de hoy nuevamente haremos un cambio en nuestra programación. No se nos ha olvidado ni hemos dejado a un lado lo que es el análisis del protocolo de la investigación ministerial, policial y pericial en cuestión de violencia de género. Sin embargo, también nos llamó la atención, como ustedes ya nos conocen, un acontecimiento que se dio recientemente en esta semana en nuestro país. Ya saben que no damos datos exactos para guardar la cuestión del debido proceso, a diferencia de como lo hacen los medios de comunicación de otras instancias, vamos a llamarlo así, para dejarlo en forma general. Sin embargo, sí es nuestra cuestión el de decirles y llevarles a cabo temas también que están aconteciendo a lo largo de nuestro país y al final de cuentas hacer una reflexión. ¿Cómo está estructurado el día de hoy el programa, la charla que les preparamos? Por principio de cuentas, estaremos analizando una serie de definiciones que nos ayudarán básicamente al final de la charla a comentarles el acontecimiento que llevó a la preparación de esta emisión junto con una reflexión. Porque como consultoría y capacitación en ciencias forenses, nos hemos dado a la tarea de estar viendo con detenimiento todo aquello que está pasando en relación a violencia de género. No solamente como se ha visto últimamente en las emisiones que hemos estado compartiendo con todos ustedes, sino hay mucho que decir. Lamentablemente todos los días son sujetos de acciones como tales y no hemos entendido que estamos en pleno siglo XXI. Parece mentira, pero es cierto. No lo hemos a veces asimilado. Algunas partes de los estados de nuestra República Mexicana no lo han asimilado. Y por eso es la temática del día de hoy. También es porque hemos estado evolucionando y seguiremos evolucionando en nuestro crecimiento. Tuve la dicha de conocer a una gran persona que próximamente espero poder entrevistarla también en este espacio de todos ustedes. Me llevé una grata sorpresa tanto en su conceptualización, en su preparación profesional y en todo lo que primeramente vamos a realizar de proyectos profesionales para todos ustedes. Entonces, realmente nos lleva a esa responsabilidad social, si ustedes lo quieren ver así, para hablar del tema del día de hoy. Y es así como desde nuestra biblioteca vamos a ver la temática que les hemos preparado. Y es violencia de géneros, usos y costumbres versus legalidad. Es un tema que ya no se debería de estar ni siquiera charlando en estos momentos del siglo XXI, con todos los avances tecnológicos, con toda la normatividad que se tiene al respecto, pero que, insisto, se está dando. Por eso la imagen que seleccionamos el día de hoy, que a continuación vamos a poner, es la de una persona de sexo femenino, no solamente diciendo alto a la violencia de género. En ambos costados o ambos lados tiene a dos personajes malévolos. Se dice, con todo respeto lo voy a decir porque no es generalizando,
que los hombres son los que hacen esta violencia de género hacia las mujeres, y estoy hablando en forma general, al nivel introductorio. Pero también el día de hoy vamos a hablar de otro componente, como es la misma sociedad, la comunidad en medio donde se desarrolla. Entonces las mujeres no solamente tienen que estar luchando contra sus agresores, sino también con la misma sociedad. Por eso son dos monstruos que están tras la víctima, en este caso del sexo femenino, esperando el momento adecuado, acechando. Y esto es una primera parte de la reflexión que les quiero llevar el día de hoy. Debemos evitar estas imágenes. Otros podrán decir que a lo mejor es una pintura o una especie de caricatura en donde está exagerado los tintes, pero a lo largo de la charla van a entender esta imagen, por lo cual les pido que no dejen en su mente de tener esta imagen, y al final de la emisión ustedes serán los que me podrán decir qué les deja esta emisión, qué les aporta esta emisión del día de hoy, y que es nuestra misión principal: dejarles un conocimiento, una conciencia y concientizar de lo que está pasando a todos ustedes, y que no se permita también que este tipo de tópicos que vamos a ver el día de hoy se sigan repitiendo constantemente en nuestro país. Es así como vamos a dar inicio a la parte del día de hoy. Y bueno, para que se den una idea de lo que vamos a hablar de una costumbre en la sociedad es muy complejo, muy amplio, porque lo podemos ver desde muchos puntos de vista. La mayoría de los autores establecen o se dirigen a las comunidades indígenas, otros también a los pueblos, pero también a la misma sociedad, que se niega a veces o a evolucionar o a cambiar estas costumbres y estos usos. Y más adelante, como vayamos, insisto, desarrollando la temática del día de hoy, se van a dar cuenta de lo que estamos hablando y que sigue pasando en nuestro país, lamentablemente. Entonces, tenemos que entender nuevamente lo que es una costumbre, qué conlleva una costumbre, y entonces hablar o tratar de definirlo de una manera muy general nos va a decir que es una repetición constante, fíjense bien, repetición constante de comportamientos que consiguen satisfacer las necesidades individuales y de la colectividad en un entorno social donde se desenvuelven. Y hay dos factores, el objetivo y el subjetivo. El objetivo es la satisfacción del individuo, y el subjetivo es la aceptación en la misma sociedad, y que entonces conforme se van repitiendo estos usos y costumbres, se van haciendo normales en la sociedad y se van haciendo de una experiencia como tal, que son reconocidos como tal en la sociedad o en medio ambiente en que se desenvuelve, o socioeconómico, si ustedes lo quieren ver de esa manera. ¿Qué nos deja esta primera definición? Nos deja la tarea de saber y de estudiar que el individuo va a buscar una satisfacción individual por encima incluso de la normatividad que le rige en su estado, en su entidad federativa, si ustedes lo quieren ver, etc. No se trata de lo contrario, como hemos dicho, cuando hablamos de usos y costumbres, como es una fiesta tradicional, por ejemplo, ahorita la Huamanclada, aunque muchos están en contra, incluyéndome, en el maltrato de los animales, específicamente de los toros. También está la parte de los tapetes florales, también está la parte festiva de la noche en que nadie duerme,
esas costumbres sí son rescatables, esas costumbres son culturales, esas costumbres sí hay que transmitirlas de generación en generación y hay que darles mayor difusión, porque eso es parte de lo que somos, parte de nuestras raíces, parte de nuestra esencia. Pero cuando se busca solamente la satisfacción individual y lo más grave es que el entorno donde se desenvuelve el individuo lo acepta, lo ve como normal, entonces estamos hablando de una gran problemática social. Estamos hablando que no solamente va a abarcar la parte del grado de alfabetización que se tenga o de estudios, porque esto va más allá, es algo muy delicado, como lo vamos a ir desarrollando. Para esto tuvimos también que analizar nuevamente todo lo que es, no solamente a nivel nacional, la normatividad que existe en nuestro país, sino que fue necesario irnos a los derechos o a la Carta de los Derechos de las Niñas, de los Niños y Adolescentes que rige a nivel internacional. Cabe mencionar incluso que México forma parte de esta organización en pro de los derechos de los niños, niñas, adolescentes. Y sin embargo, pareciera que solamente es letra muerta, pareciera que incluso cuando estuvimos analizando a detalle todo lo que habla esta normatividad, es muy amplia y va desglosando paso a paso, pero también va teniendo una temática en lo que es Latinoamérica, y hay datos escalofriantes, hay estadísticas muy frías y hay situaciones que también se siguen dando, porque esto es una situación a nivel internacional y es algo que debemos de analizar, de reflexionar, que no solamente es en nuestro país, sino que también conlleva a una parte internacional. No se trata de saber si somos mejores, peores o en qué lugar nos encontramos en esta cuestión de los usos y costumbres fuera de una normatividad o de una aplicación internacional. Se trata de que se hagan valer todos aquellos elementos normativos, pues ustedes lo quieren ver jurídicos, que los países han desarrollado en conjunto para defender precisamente y establecer los derechos de los niños, de las niñas y de los adolescentes, porque son el futuro de todo el país y de cualquier país es el futuro. Y quiero, antes de esto, o de continuar mejor dicho, también mencionarles una parte psicológica sin entrar más a fondo. Es muy complejo hablar tanto del desarrollo cognitivo hoy en día. Y dicho esto con todo respeto, porque la actividad social en donde se ven desenvolviéndose los jóvenes, los niños, a veces son muy agresivos ya con las redes sociales, con los dispositivos que están a su alcance, etc. La información viaja mucho más rápido que en antaño. Y qué bueno de alguna manera, porque todo tiene que evolucionar. Sin embargo, también van a existir mayores riesgos en esta situación que estamos describiendo, porque a nivel cognitivo están en pleno desarrollo. No por algo están las etapas que se manejan como niñez, como adolescencia, juventud, adultez en este caso, y senilitud o vejez. Es claro que cada una de las etapas por las que todos pasamos tienen un desarrollo cognitivo y lamentable también, de una manera visto, una pérdida cognitiva. Pero esto no puede ser una justificación. Es decir, a lo que voy es a lo siguiente: un niño o niña, en este caso promedio de 6, 10 años, 12, está en pleno desarrollo tanto corporal como cognitivo,
Y aunque son muy inteligentes hoy en día, y aunque a veces se toma mal cuando dicen es que no te metas o son asuntos de mayores, se debe a la complejidad de los temas. Posteriormente se dice que de los 16, 18, 20 años ya se tiene otro tipo de desarrollo, tanto a nivel corporal como cognitivo. Entra la parte de la adolescencia, entra la parte de la juventud y sigue en pleno desarrollo, tanto su desarrollo cognitivo, social, etc. Llega una parte en donde llamamos adultez, en donde se supone que la parte cognitiva está en todo su esplendor, que es capaz de ese famoso raciocinio que nos separa de los animales, y lo pongo entre comillas con todo respeto. Y de ahí, cuando entramos ya a la parte de la tercera edad, viene una disminución cognitiva. Ya nos cuesta trabajo recordar ciertas cosas, la parte motriz se vuelve ya cada vez más lenta, vienen enfermedades y nos cuesta trabajo entender lo que en otros años era más rápido de hacerlo. Nuestras habilidades van disminuyendo y es un ciclo llamado de la vida. Este ciclo de la vida no se puede interrumpir en tanto el proceso cognitivo y de desarrollo corporal, mental, saludable o de salud, mejor dicho, educativo, etcétera. Es como que si quisiéramos, aunque también de repente se da que una menor de 10 años o de 12 estuviera ya trabajando, estuviera ya teniendo responsabilidades mayores a su edad. Y digo que sí se da porque es parte también de esta problemática. Sin embargo, también no pierdan de vista esta parte que les acabo de mencionar a nivel psicológico, porque va a ser importante que ustedes, al escuchas el día de hoy, vayan armando este gran rompecabezas para que al final de esta charla puedan ver y reflexionar sobre lo que les voy a poner a colación. Entonces, retomando esta parte, es importante dividir la cuestión, insisto, entre lo que es una costumbre con lo que es una mala interpretación del dicho término, recordando y resumiendo que no todo se puede establecer como usos y costumbres. Esto es, y lo digo con todo respeto, con un desarrollo social que ha venido desarrollándose y que forma parte y debería formar parte de nuestro pasado, no de nuestro presente. Es decir, costumbres, insisto, como fiestas tradicionales, como bailables, como dialectos, se deben de transmitir, más no lo que vamos a ver en esta conceptualización. Es así como este concepto que les estoy compartiendo es de uso general. Cada uno de ustedes puede tener su propio concepto y deberá tener su propio concepto de lo que para cada uno de ustedes es una costumbre. Por ende, entramos en materia ahora ya de la parte jurídica. Y cuando hacemos esta parte o esta transición a los conceptos normativos, es algo que ya está establecido por aquellos miembros que se reúnen en un comité para establecer ciertas reglas mínimas. Y es así como surgen a colación los conceptos que les decía en antaño: niño, niña, adolescente, joven, y aunque pareciera que no está en orden, al final también un menor. Vamos a ver qué nos dice esta normatividad internacional. Te dice que finalmente, cuando hablemos de niñas y niños, es todas las personas, fíjense bien con lo que empieza, menores a 18 años. Quiere decir que de 0 o de un día, si ustedes lo quieren ver, a lo que es 17 años con 11 meses y días, se va a poder decir que estamos ante la presencia de una niña o niño. Sin embargo, existe una subclasificación. Para adolescentes se va a decir que es
mayor de 12, pero menor a 18, que todavía no cumple los 18. Y esto está establecido también como ejemplo cuando se hacen las audiencias de escucha en los juzgados familiares. Precisamente la edad mínima es de 12 años, aunque también ya con los debidos cuidados se ha visto que menores a 12 han podido realizar o asistir a ese tipo de audiencias, pero bajo estrictos controles para su protección. Los llevan a un lugar aislado con toda la protección que se tiene para que ellos puedan establecer su declaratoria. En el ámbito penal se usan iniciales y son todavía aún más protegidos. ¿Qué es lo que pasa en relación al siguiente concepto cuando decimos que van a ser jóvenes? Bueno, nos estamos refiriendo promedio a la edad entre 18 a 29 años. Mientras que el artículo 646 de nuestra normatividad dice que la mayoría de edad empieza al cumplir los 18 años. Por lo tanto, aquellos que no cumplan con esta edad mínima se van a considerar menores de edad. Hace algún tiempo, y seguramente en las generaciones tanto de nuestros papás como de nuestros abuelos, sin duda, establecía que también la edad mínima era de 21 años, y a los 21 años se hacía una gran fiesta para la parte masculina, pudiera ser también en la parte femenina, pero aquí quiero volver a detener. Si bien es cierto que para usos y costumbres, nuevamente hablando insisto, se establecía que a los 21 años promedio era cuando se alcanzaba la mayoría de edad, ¿qué pasaba y qué sigue pasando a veces hoy en día? Cuando nuestras niñas cumplen o van a cumplir sus 15 años, no solamente se hace la parte festiva, la parte del bailable, sino que en el discurso que realizan es una presentación ante la sociedad de aquella que deja de ser niña para convertirse en adolescente. Desde ahí también debemos de tener cuidado con el mensaje que estamos mandando. Ella quiere un significado o quiere tener una memoria, un recuerdo de cuando cumple sus 15 años. Ella no está pensando todavía en que va a ser presentada ante la sociedad, porque no fue durante 15 años ocultada, ya asistió a la escuela, ya tiene sus propios círculos de amigos, en la colonia la conocen, pero es oficial cuando dicen que les presentamos ante la sociedad. Tengamos mucho cuidado con el uso precisamente de nuestro lenguaje, porque es ahí también donde estamos mandando un ejemplo, un mensaje más bien erróneo y que va a traer repercusiones más adelante. Continuando con este tipo de análisis, ahora vamos a ver que existe una protección hacia los derechos de los adolescentes con el afán de no limitarlos, y aquí es en donde viene una gran parte de nuestro análisis del día de hoy. Su principal objetivo es proteger a las edades o establecer entre nuestros niños y niñas las edades mínimas legales que van a formar parte de la normatividad con el afán de protegerlos. Es decir, estas edades mínimas a nivel legal van a buscar tener a los adolescentes en la toma de las decisiones o asumir, fíjense bien, asumir responsabilidades que no tienen la capacidad para entender en su totalidad, tanto su acto como sus consecuencias. Decíamos hace unos instantes que a nivel cognitivo muchas veces no entiendo lo que voy a enfrentar. Y aquí les voy a dar una primera pista
por llamarlo así, de la reflexión o de lo que nos llevó a hacer este tema. Insisto, no se trata de limitar o de decir que no eres una persona pensante que tiene la capacidad para entender, pero cognitivamente muchas veces y corporalmente no estás preparada para un matrimonio. Si cuando se toma esa decisión, muchas veces, en la mayoría de los casos, se tienen dudas, no se sabe a lo que nos vamos a enfrentar, no conocemos a nuestra pareja, ya realmente cómo va a ser nuestra vida en común, cómo es amanecer con nuestra esposa, esposo, con nuestro proyecto de vida todos los días, y que lamentablemente se han incrementado los divorcios. Imagínense a una menor que le obligan a contraer matrimonio. Y son dos caras de la moneda, porque mientras cognitivamente ella está tratando de disfrutar de su edad, está tratando de enfrentarse a ciertas circunstancias propias de su edad, muchas veces también es capaz de decir que no quiere aceptarlo y está protegido por la normatividad tanto nacional e internacional, porque entonces ellos también y ellas tienen el derecho de ejercer precisamente sus propias decisiones y estar protegidos para que no sean afectadas sus derechos tanto en el presente como en el futuro. Hablar de un matrimonio temprano no es un tabú, no es ser conservador, no es ser alarmista, y a lo mejor, para que vayan descartando también, se están imaginando, si es que es el caso, que intentaré hablar de dos menores que se van a casar. Pues la respuesta es que no, va más allá, y vamos a seguir con este análisis antes de que se nos termine el tiempo. Entonces, lo que hay que hacer es empezar a ver lo siguiente. ¿Qué es lo que realmente vamos a empezar a revisar? Este proceso en donde hay un ajuste de edades mínimas es un factor para la toma de decisiones, y el establecimiento de que existan edades mínimas para ciertos actos es precisamente para que se le dé tiempo a que tengan un reconocimiento de su capacidad cognitiva y puedan dar su consentimiento. Ojo con esto, estamos hablando de un término muy fuerte: consentimiento. En términos muy generales, el consentimiento es dar su autorización. Cuando quieren realizar una actividad, piden permiso, y es con el consentimiento de los papás que asisten a una fiesta. Cuando ellos están de acuerdo en hacer determinada actividad, que ya la entienden, que la comprenden y que la dimensionan, se llama consentimiento. En otras palabras, cuando tú vas, algo escuchas a la tienda y seleccionas un producto de tu gusto, de tu necesidad actual que tengas en ese momento, tú lo seleccionas libremente. No está el de la tienda diciéndote compra esto o de esta marca. Tú lo eliges libremente. Y tú das a cambio de ese producto cierto recurso. Y se produce un intercambio. Este intercambio es con el consentimiento. Tú das el consentimiento al otorgar el dinero, él te da el consentimiento de que puedas salir de la tienda con el producto seleccionado. ¿Qué pasaría si tú entraras a esa tienda, seleccionaras un producto o n número de productos y te retiraras sin pagarlos? Por supuesto que no va a haber el consentimiento del personal que te está atendiendo en la tienda, en el autoservicio, y vas a ser sancionado. Ese mismo principio que te acabo de mencionar es el que debería de regir
en determinadas circunstancias. No veo por qué no hacerlo de esta manera. Y entonces lo que debemos de continuar viendo es el reconocimiento de estas edades mínimas legales es para ciertas acciones y que trae ciertas consecuencias tanto en los derechos de los adolescentes, en sus vidas, en sus desarrollos. Y aquí algo fundamental para irnos acercando a lo que queremos hacer el día de hoy. Se dice que una edad mínima legalmente hablando es con todo y consentimiento, para otorgar su consentimiento, es a los 18 años. También me podrán decir que con el consentimiento de los padres se pueden casar los menores de edad. Y es correcto, y se da también en nuestro país. Pero al final de cuentas estás dando un consentimiento sobre un derecho que no te corresponde porque no es tu vida, porque no es tu decisión. Somos libres, todos, mujeres y hombres, de seleccionar a la persona que queremos tener a nuestro lado, con la que queremos salir, con la que queremos entablar una amistad, con la que queremos entablar un noviazgo y por qué no llegar a un matrimonio y posteriormente tener hijos. Así como somos libres de elegir el trabajo, la profesión a la que nos vamos a dedicar, la educación, etc. Es el mismo principio. ¿Por qué? Y solo entonces se establece que siendo menor de edad, los padres van a poder decidir, segunda pista, con quién te debes de casar y que ya te debes de casar aún siendo menor de edad. Es muy grave y muy lamentable que se siga dando esta situación hoy en día. Y nos vamos acercando cada vez a lo que queremos llegar. Entonces, fíjense bien, cuando no se tiene a nivel internacional, está reconocido, no pierdan esto, que a nivel internacional la edad mínima para contraer matrimonio es mínimo a los 18 años. Y cuando no se realiza de esta manera, aunque se le llama matrimonio infantil, algo que nos llama mucho la atención, y de ahí surge que es parte de la violencia de género, porque está considerada como violencia doméstica. Es decir, que las niñas se casen de manera temprana amplía la posibilidad de ser discriminadas, de ser golpeadas, de ser víctimas de violencia. Yo, que soy tu esposo, tengo el control absoluto sobre ti. Eres de mi propiedad, tengo mayor experiencia y por lo tanto vas a hacer lo que yo te diga. Si no quiero que salgas de casa, no lo vas a hacer. Si quiero que únicamente me atiendas, lo vas a hacer. Y regresamos al concepto de costumbre, en donde decía que busca la satisfacción del individuo. Busca a alguien que lo atienda en todo sentido de la palabra, que no lo vamos a desarrollar más ampliamente, pero que se busca esa cuestión de dominio, que se busca incluso disfrazar una parte ilícita por estar estableciendo un vínculo matrimonial con una persona menor de edad. Por lo tanto, tarde o temprano se va a presentar la violencia de una u otra manera, económica, psicológica, física y lamentablemente a nivel sexual. Ojo con este dato porque es de vital importancia no dejarlo de vista. Y entonces lo que tenemos que establecer es continuar teniendo esta labor, porque entonces esos estándares internacionales buscan decir o frenar el abuso en términos de su intimidad de la mujer y que no sean vulnerables, que ella pueda tener la capacidad de dar su consentimiento
para lo que va a hacer y realizar con su cuerpo, con su intimidad, y se vuelve a establecer que eso se logra mínimo a los 18 años de edad. Caso contrario, estaríamos hablando de un abuso sexual, lo cual estamos hablando de que está tipificado como delito en el ámbito penal. Y entonces aquí viene algo que deberíamos también tomar en consideración, como es la parte de estar muy al pendiente de las decisiones. Con todos estos elementos, quiero ahora sí compartirles esta reflexión y el porqué de ese tema. En una entidad de nuestro país, un señor, aproximadamente entre 40 y 45 años de edad, pretendió casarse con una menor de edad, específicamente de 16 años. Imagínense esto. La menor, como decíamos, aunque cognitivamente aún en ese proceso de desarrollo no entiende muchas de las consecuencias, se negó a casarse con este señor. Y pareciera que no debiera haber sido un problema o tener consecuencias mayores. Lamentablemente les tengo que decir que no es así. Dentro de los usos y costumbres de donde pasó este acontecimiento lamentable, al momento en que la comunidad se entera que esta niña o adolescente, si ustedes lo quieren dar de este punto de vista, o preadolescente incluso también se puede determinar, se negó a casarse con el señor de 45 años, algo inédito, algo que no debería de pasar, fue que ahora está siendo juzgada como si hubiera sido un delito. Obviamente no está en prisión oficial, sino está privada de su libertad en contra precisamente de lo que ella misma ha manifestado, que únicamente está defendiendo sus derechos a la libertad, que únicamente está defendiendo sus derechos a su decisión, que no es su deseo contraer matrimonio a esa edad, que no desea estar con una persona que posiblemente le triplica la edad, y es juzgada severamente, es señalada, y la familia de ella no quiso hacer nada al respecto, y las consecuencias sociales que está viviendo esta persona son increíbles. Y esto nos lleva a esta reflexión. Por principio de cuentas, ¿qué lleva a una persona a intentar, bajo el argumento de un matrimonio, estar con una menor de edad? A nivel psicológico se puede establecer que tú puedes tener una enfermedad. A nivel jurídico es un delito. A nivel social no se debería permitir. Y es ahí donde tenemos que poner atención en todas estas comunidades, en todas estas entidades, en donde tengamos noticia, porque no es solamente hablar, como dijimos, de una región, de un lugar, se da en todos lados. Y nuevamente un llamado a que no sea una noticia sensacionalista, sino que tenga una reflexión de fondo, que se pueda intervenir de manera inmediata para el rescate de la menor, y que no siga siendo violentada psicológicamente, porque no ha cometido ningún delito. Al contrario, está siendo un ejemplo para el lugar donde radica de defender sus derechos. Los elementos los acabamos de ver, que existe una normatividad a nivel nacional, que existe la Constitución, que existe normatividad internacional, y sin embargo se sigue dando. Nos podrán decir,
que no ha pasado a mayores, que no ha pasado otro tipo de circunstancias, porque también muchas veces no pretenden casarse, sino solamente abusan de la menor, lo cual todavía es mayor, más grave. Pero no se puede, bajo la idea o concepto de una costumbre, que se siga dando esta circunstancia. Decíamos que no es una problemática nada más de nuestro país, sino que es también a nivel internacional, pero debemos aprender de las lecciones, debemos de estar aplicando las normatividades. Como profesionistas en derecho tenemos la obligación de acudir a ese lugar para defender a esta persona. Como instituciones hay elementos para poder rescatar a esta menor. Y hay un conjunto de cuestiones que se pueden hacer, desde analizar psicológicamente a esta persona. Recuerden lo que les dije, la costumbre o el concepto de costumbre busca la satisfacción individual. Una persona de 45 años, no tengo nada en contra de la edad, pero ¿qué va a hacer con una menor de edad? Y seguramente va a terminar como aquella persona que le haga todas las atenciones, que le haga de comer, que lo atienda, que lo reciba en la casa, que no salga, que no estudie, que no tenga la oportunidad de crecer académicamente, trabajar, desenvolverse, tomar la decisión de iniciar una vida en pareja, una vida íntima. Y todo eso son violatorios de los derechos. Entonces, a lo que queremos llegar es que también la violencia de género se da por el mal uso o aplicación de los conceptos, como es la costumbre, como es la aceptación de esta sociedad, donde la están marginando, donde la están discriminando, donde la están tratando de obligar a cambiar de opinión. Y lamentablemente en muchas de las ocasiones lo logran, porque la persona dice: no tengo otro lugar para donde irme a radicar, mi familia va a ser siempre señalada, y entonces mejor acepto. Otras tantas deciden irse de su comunidad, de su lugar de residencia. Y cuando digo comunidad no me refiero a la parte como tal, como se denomina, sino a su lugar de residencia. Vamos a cambiarlo por su lugar de residencia. Abandona su familia, abandona su escuela, abandona todo y se va a la aventura. Si bien le puede ir bien, también se puede arriesgar a tener mayores riesgos. Entonces debemos de empezar también a atacar esta parte de violencia de género que se sigue dando en pleno siglo XXI. Terminemos ya de una vez con esta mentalidad de antaño, o no sé incluso cómo denominarla, porque no encuentro una definición adecuada para estas personas que aún a sabiendas de que no es normal su conducta. Y ojo con esto, no es una parte, insisto, como diría Edmundo Gorman, de decir que soy conservador o liberador, o que tengo un pensamiento conservador o también de liberador. Es decir, puedo decir: no pasa nada, son dos personas que hagan su vida y el amor no tiene edad. O puedo también decir: ¿cómo? Se ve muy mal que una persona mayor se haya fijado en una menor. No, el día de hoy no va por ahí ese sentido de análisis. El día de hoy es que entendamos a valorar, a aceptar los derechos que tienen todo ciudadano, que la normatividad tanto mexicana como internacional establecen los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y que están protegidos. No echemos a la borda muchos años de
cuestión normativa y de crecimiento como sociedad. Qué mejor hacerle ver que estos actos que él pretende realizar ni siquiera es de enamoramiento, ni siquiera es porque le haga un bien a la menor. No, es algo que él está persiguiendo para su satisfacción personal en todo sentido de la palabra, pero que está avalado porque seguramente no es la primera vez que pasa y que lamentablemente a lo mejor seguirá pasando. Y tampoco es válido que solamente le dediquen unos minutos los medios de comunicación, vuelvo a insistir en ese tema, y ya dieron la noticia. Esa no es una noticia. Si lo van a hacer una cobertura, que desplieguen los medios necesarios para ver qué es lo que está pasando realmente y cómo va a acabar esa historia. Imagínense lo que está pasando en estos días, que está privada de la libertad, insisto, ni siquiera en la cárcel oficial, sino arraigada literalmente, que no puede salir porque está en riesgo su vida. Y puede incluso llegar a consecuencias mayores como un suicidio. Imagínense que esta menor, ante toda esta presión y su negativa de estar con un señor que ni siquiera es su deseo estar con él en todo el sentido de la palabra, decida terminar con su vida a los 16 años. ¿Ustedes creen que ese señor más adelante va a decir, bueno, ella se privó de la vida, ella se quitó la vida, pues voy a ver quién más está soltera, quién más tiene esa edad y lo voy a volver a intentar? No, también es una parte que debemos de combatir dentro de esta violencia de género. Si realmente queremos empezar a combatir de una manera objetiva, ni siquiera, insisto, religiosa, política, de cobertura de los medios, no, de una manera objetiva, de una manera legal, de una manera social, que les digan ¡alto! ¡Alto a estas costumbres, si se les puede llamar de esta manera! Y que hagan el cambio. Insisto, todavía hay estados en donde el ganado es más valioso que la misma mujer. Mientras todavía es una de las cosas de las lagunas que yo he visto, se tengan por cada estado un código, pues imagínense lo que está pasando. Pero más allá de esa problemática, debemos entender y aplicar estos conceptos. Debemos de llegar a la mayor parte de las instancias, aprovechar que tenemos una forma de llegar a más personas para concientizarlos. Y esa es la invitación, que ustedes difundan este programa, que ustedes difundan esta charla, para que se evite. Si conocen a personas que están pasando por esta circunstancia, que puedan ser canalizados. Insisto, no es un afán lucrativo al 100% que vayamos o que estemos buscando precisamente cobrar por los servicios. Seguramente tendrá sí un costo, pero también de acuerdo a un estudio socioeconómico, por lo menos en nuestro caso sí lo hacemos, porque lo que nos interesa también es la impartición de justicia. Es decir, para eso son ese tipo de charlas. Más adelante, incluso con la responsabilidad que vamos a adquirir al estarnos certificándonos en el estándar de competencias para atención a víctimas de primer contacto de violencia de género, nuestra responsabilidad crece. Y entonces nos requerimos de todos ustedes para difundir estas charlas, para que puedan canalizar a las personas que estén viviendo este tipo de circunstancias, para que también nosotros la podamos apoyar, para que también nosotros podamos canalizarlas y se termine y no se sufra lo que esta persona
está viviendo actualmente. Debemos de terminar con esa circunstancia. Hay elementos, hay formas en donde debemos de seguir avanzando y no como los cangrejos retrocediendo como sociedad. Lo digo con todo el respeto que me merecen todos aquellos que componemos la sociedad, sin un afán de crítica o de juicio de valor, pero sí urge empezar a cambiar esta temática actual de seguir permitiendo como este asunto. ¿Cuántos quieren tener? No se trata de tener una gráfica, no se trata de tener números, se trata de una vida, se trata de un proyecto de vida, se trata de que están coartando la libertad a un derecho, se trata de que están violentando los derechos, se trata de que están terminando con las aspiraciones de una persona por el simple hecho de que así es permitible en el lugar donde radica. Hay tantas y tantas historias y debemos aprender de la historia, porque se dice que lamentablemente el ser humano es el único que tiende a repetirla, el único que tiende a cometer muchas veces los mismos errores de antaño, pero también se dice que tenemos esa facilidad y capacidad del raciocinio lógico para poder entender las consecuencias de nuestros actos. Hagámoslo de tal manera que lleguemos a más personas y podamos contribuir cada vez más a que esto se vaya erradicando. No se puede combatir todo, no se puede combatir la parte jurídica en todo el esplendor en el ámbito penal como está sucediendo, en el ámbito social como son este tipo de temáticas, en la escuela, en muchas otras cosas. Hay mucho por hacer y necesitamos hacer realmente que todas las instancias, que todos participemos mayormente para que hagamos precisamente posible que vayan erradicándose estas conductas de violencia de género, que tampoco son nuevas, que vienen de un antaño y vienen de años, pero que no se sigan dando, que no se sigan permitiendo, y que ojalá algunas de nuestras generaciones futuras realmente puedan decir que no solamente se ha disminuido, sino que se ha erradicado. No basta muchas veces con toda la publicidad y muchas otras cosas que están haciendo si no hay unos verdaderos actos que motiven la erradicación, la concientización, y que hoy le tocó a esta persona, mañana puede ser mi hija, tu hija, la amiga, la vecina. Terminemos con esto y ojalá que no tomen a mal este tipo de programación que estamos haciendo, porque lo hacemos con todo el debido respeto tanto a nuestra casa de estudios Argos Cursa Radio como a las plataformas donde somos transmitidos, y por supuesto a ustedes que dedican una hora de su vida y de su tiempo para estar con nosotros. Hasta aquí la reflexión del día de hoy en base a esta temática que quise abordar con todos ustedes. Cambiando un poquito ya de sintonía, regreso en instantes, los dejo para que vean, anoten nuestras redes sociales con la finalidad de que puedan ustedes ponerse en contacto. Nos interesan mucho sus comentarios, sus aportaciones, y acuérdense que estamos para escucharlos y servirles. Regreso en instantes. Águila florida
¿Qué es lo que nos resta? Hacerles una invitación, que nos escriban a nuestras distintas redes sociales, al WhatsApp, para que podamos conocer su punto de vista, qué temas también quieren que les desarrollemos, que estemos tratando con todos ustedes, porque acuérdense que es su espacio, que queremos llegar al 5º aniversario y llegar con temas de actuales y de capacitación también en general, como lo hemos venido haciendo. Sin duda alguna es un tema delicado el que se tocó el día de hoy. Espero que puedan ustedes también tomar unos minutos para compartir la emisión del día de hoy, para platicarlo en la hora de la comida, cuando puedan con sus hijos, cuando puedan con sus amigos, su círculo social, y puedan difundirlo. También que nos puedan hacer llegar sus comentarios, insisto, y en la siguiente emisión retomaremos ya lo que es el análisis del protocolo, de las reglas y de su operación que establece para continuar con el desarrollo de esa gran temática de ese protocolo, en donde van a ver cómo debemos, o se debe, mejor dicho, actuar en la investigación de violencia de género. No me resta más que agradecerle a nuestra casa de estudios Argos Cursa, a nuestro productor en cabina, a todos ustedes y a todos los que hacen factible, mejor dicho, que estemos al aire con ustedes, a mi equipo de trabajo que hace una gran labor de investigación para la consecución de estos programas. Vienen retos muy fuertes que los vamos a enfrentar. Próximo mes de septiembre iniciamos formalmente con los procesos de certificación en 3 estándares de competencias y les mantendremos informados, porque todo esto es para beneficio de todos ustedes. Mientras tanto, tengan un excelente fin de semana, descansen, disfruten a su familia, sean felices, y lo que siempre les digo y me despido con todos ustedes, les diré siempre, Namaste.